Hoy quiero compartir contigo, mujer, un tema muy precioso, un tema que en lo personal el Señor ha estado hablándome últimamente acerca del diseño que Dios estableció para la mujer hoy en día. Bueno, de hecho es desde la eternidad, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver a la luz de la palabra lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 23. La palabra de Dios dice: dijo entonces Adán esto: es Sora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es impresionante para mí el poder leerte este pasaje porque vemos desde la fundación del mundo, desde la creación, cómo Dios establece que la mujer salga del varón. Pon atención en esto porque hablábamos los otros temas de que muchas veces nosotras como mujeres no nos gusta estar sometidas bajo una autoridad. Sin embargo, el diseño de Dios establecido fue que nosotras fuéramos creadas por Él primeramente, pero que estuviéramos bajo cobertura. Entonces, el diseño de Dios para nosotras las mujeres es estar escondidas. Podemos verlo desde varios puntos de vista. Sin embargo, quisiera ampliarte un poquito más a la luz de la palabra. Fíjate que en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, la palabra de Dios nos dice que la mujer fue diseñada como un vaso más frágil. Toma en cuenta que no nos llaman que somos vasos frágiles, sino que somos vasos más frágiles. O sea, esto me deja ver a mí el panorama más amplio. Desde la creación, el varón y la mujer sale del varón. Luego, el vaso más frágil, o sea que el varón es un vaso frágil. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando hablamos de un matrimonio ya no son más dos, sino que es uno, una sola carne. Entonces, ¿cuál es el diseño original de Dios para nosotras las mujeres? Dios crea muchas cosas, Dios creó todas las cosas, pero por ejemplo, este arbolito que tú ves acá fue creado con un propósito. El propósito podría ser utilizarlo para un adorno de tu casa, ponerlo en algún lugar para que se vea bonito. Sin embargo, muchos pueden agarrarlo para hacer otro uso. Lo pueden desprender de esto, pueden agarrar esta base para otra cosa, esto lo pueden botar, yo no sé, o para un juguete, por ejemplo. Perdón el ejemplo que esté poniendo, pero es para que tú tengas un poquito más amplia la idea de que nosotras fuimos creadas con un diseño y nos tenemos que adaptar a ese diseño que nos dice la palabra de Dios. Siempre repito, nosotras las mujeres, Dios nos diseñó con algo tan hermoso, podemos tener muchas capacidades, muchas virtudes, muchas cualidades, que muchas veces nosotras las mujeres nos jactamos. Decimos es que yo puedo lavar, yo puedo cocinar, yo puedo cuidar a mis hijos, yo puedo ser esposa, yo puedo ser madre, etcétera, etcétera. Y son virtudes, cualidades que Dios depositó en nosotras las mujeres, pero no debemos de olvidarnos que el diseño original fue sacarnos del varón. O sea que esa parte que tú y yo como mujeres somos o tenemos, le pertenecía al principio a los varones. Mira qué interesante es esto. Le pertenecía a ellos. Entonces viene el Señor y saca del varón a la mujer como una ayuda idónea, es decir, el complemento. Por eso yo en lo personal te digo, no comparto mucho con la idea de muchas mujeres, pero que muchas se quieren enseñorear sobre el varón diciendo es que yo soy mejor que mi esposo, yo soy mejor que mi jefe, y de ninguna manera debe ser así, porque yo creo que como hijas de Dios, al menos nosotras que tenemos ya el conocimiento más amplio de lo que la palabra de Dios estableció para nosotras como un diseño original, creo que nosotras nos debemos a Dios primeramente, pero salimos del varón. Entonces no deberíamos de enseñorearnos sobre el varón, sino que tener el temor al Señor primeramente y reconocer una autoridad sobre nosotras. De que sí, efectivamente podemos hacer muchas cosas buenas, bonitas. Sin embargo, el diseño fue creado para que nosotros estuviéramos bajo sujeción, bajo un dominio, bajo una autoridad. Por eso, mira, me llama la atención lo que dice Primera de Corintios 14:34, y aquí yo sé que es muy debatible este punto, ¿verdad? Porque acá dice que la mujer no se le es permitido que hable en la congregación. Dice que la mujer debe de callar en la congregación. Y yo estoy en total de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque si vemos que la autoridad que Dios estableció en un ministerio, por ejemplo, el pastor, el ministro,
Qué feo y qué horrible sería que nosotras las mujeres, hijas de Dios, estuviéramos interrumpiendo en media predicación. Yo pienso, yo creo, yo considero, porque como mujeres no me lo van a desmentir ustedes, no me van a dejar mentir, que somos muy habladoras, muy platicadoras, somos muy comunicativas, es parte de nuestro diseño, es hermoso porque el hombre, Dios lo hizo un poco más reservado y a nosotros nos dio el don de hablar, de poder fluir en las palabras. Entonces, qué terrible sería esto que se diera en la congregación. Imagínate qué terrible sería eso. Por eso en la palabra de Dios dice, no le permito que la mujer hable. Dice que si tenemos alguna duda en cuanto a la predicación, que lo preguntemos ya cuando estemos en casa. Y estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, porque la palabra hay que entenderla, ¿verdad? Hay que discernirla, hay que estudiarla también. Pero también debe revelarse a nuestro corazón. Lo que no estoy de acuerdo es que mucha sociedad hoy en día dice que la mujer no puede ejercer un llamamiento ministerial. Yo creo que el diseño de Dios es que nosotras las mujeres seamos ayudas. Nuestro Señor Jesús, cuando anduvo acá en la tierra, Él tuvo a muchas mujeres que le eran de ayuda en el ministerio. Entonces, simplemente yo considero que la mujer debemos de estar siempre, siempre bajo una cobertura y bajo una autoridad. Cuando uno de mujer reconoce autoridad, está reconociendo su propio diseño. Uno está diciéndole al Señor, separada de ti nada puedo hacer. Y yo reconozco al varón como mi cabeza, independientemente si yo estoy casada, si yo soy soltera, si yo soy una mujer viuda, debo de reconocer al hombre como una autoridad que Dios estableció. Entonces, bajo esos lineamientos y bajo ese orden espiritual, una mujer puede ejercer un llamamiento, puede ejercer el pastorado, puede ejercer el evangelismo, puede ejercer el don de profetizar, ¿verdad? Puede ejercer el don magistral. Lo que no podemos ejercer es el apostolado. ¿Por qué? Porque la misma palabra, cuando tú vas a buscar la palabra, no le permito a la mujer que enseñe. Hay una palabra que tiene una interpretación poderosa que en la próxima vez que nos reunamos nuevamente para poder compartirte este tema, lo vamos a ampliar. Entonces, vemos a la luz de la palabra el diseño de la mujer. La mujer puede profetizar. Vemos en la Biblia a una mujer llamada Débora. Ella era juez y era profetisa. Claro, en este tiempo ya cambiaron el orden, ¿verdad? Pero la mujer puede profetizar. Por eso, si no dijera en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante, que la mujer que ora y que profetiza, que se cubra. Entonces, estaríamos contradiciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos entonces para poder averiguar o descubrir el diseño de nosotras las mujeres? Vemos una mujer evangelista a la luz de la palabra. Por ejemplo, la mujer samaritana nos deja ver cuando tuvo un encuentro con su Señor. Ella va y testifica de lo que el Señor Jesús hizo en su vida. Y vemos la primera mujer evangelista. Pastoras, vemos a la luz de la palabra a Raquel. Ella pastoreaba las ovejitas de su padre. Pero vemos a todas las mujeres que no tenían el gobierno por sí mismas, sino que siempre estaba nuestro Señor Jesús y estaba un padre, estaba un ministro, estaba un líder al frente de cada mujer. Entonces, el diseño de nosotras las mujeres es hermoso a la luz de la palabra, pero como mujeres de Dios debemos de reconocer autoridad para que ese diseño se lleve a cabo bajo el propósito y el destino profético que Dios estableció. Yo te quiero citar para una próxima y poderte ampliar un poco más acerca del diseño precioso de la mujer. Entonces, seguimos hablando del diseño que Dios estableció para nosotras las mujeres a la luz de la palabra. Fíjate que quiero hablarte de una mujer que ejerció un llamamiento ministerial. Y lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 26. Y la palabra de Dios dice que un día estaba Apolo, confiado en sus conocimientos. Y entonces dice que él comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Sin embargo, cuando Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, por supuesto, lo escucharon, dice que lo llamaron por aparte, en lo secreto. Y dice que le impartieron conocimiento de lo que el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo con ellos. Entonces vemos a la mujer fungir un ministerio, funcionar en el llamamiento ministerial, hablemoslo de esta manera, siempre y cuando, como te decía en los otros temas, esté bajo cobertura. Siempre y cuando esté bajo el orden, no hay ningún problema que la mujer ejerza un cierto
poder para dar la palabra. Entonces la palabra de Dios también dice que a la mujer se le fue dado gobierno, pero en casa, en el hogar. Entonces, ¿dónde nosotras las mujeres vamos a gobernar? En nuestra casa, en nuestro hogar. Tú sabes cómo tienes ordenada tu casa, tú sabes cómo dirigir a tus hijos en el hogar, pero más allá que tú ejerzas un gobierno, un dominio sobre el hombre, eso no se nos fue dado a nosotras, porque nuestro diseño fue estar bajo cobertura, nos guste o no nos guste. Y sin embargo, yo sé que hay mucho conflicto hoy en día porque las mujeres debatimos mucho este punto, ¿verdad? No es que la liberación femenina, no es que los tiempos están cambiando, no es que estamos en otro siglo, pero déjame decirte una cosa, como hijas de Dios, debemos entender que la palabra de Dios es una. Entonces, para el Señor no hay tiempos, Él es eterno y lo que Él estableció lo dejó escrito para todas las generaciones. Entonces, como mujeres de Dios debemos de entender este principio y basarnos en ello para poder ejercer el llamamiento ministerial y funcionar en el diseño que Dios estableció para nosotras. Fíjate que te voy a leer otro pasaje y eso lo encontramos en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Donde dice que no le permito a la mujer ejercer autoridad ni que enseñe. Te lo estoy parafaseando, ¿verdad? Por causa del tiempo. Sin embargo, la palabra enseñar es una palabra griega que aparece acá y es didasco. Y cuando vemos lo que significa la palabra didasco, dice que es enseñar o instruir. Pero nuestro apóstol nos ha enseñado a la luz de la palabra que esa palabra enseñar e instruir se basa básicamente en dar instrucciones doctrinales. Entonces, esto ya es muy delicado porque la doctrina de Cristo se puede establecer únicamente por medio de un apóstol, de un varón, de un cabeza, no de una mujer. Nuestro diseño no fue para eso. Entonces, como mujeres debemos de saber que el diseño que Dios nos permite tener y desarrollar en esta tierra es algo tan hermoso porque funcionamos como ayuda, somos buenas intercesoras, somos buenas a la hora de servir al Señor con todo nuestro corazón y podemos fungir de la misma manera en el ambiente secular, desarrollarnos como mujeres profesionales y eso es muy hermoso que tú como mujer lo puedas ejercer y poder entender a la luz de la palabra. Entonces, esta es la ampliación que yo traía acerca de este punto, de este mensaje, ¿verdad? Para que tu mujer puedas tener la libertad y la solvencia de ejercer, de poder funcionar bajo el orden divino que Dios estableció y poder acercarte a tu cobertura. Claro, yo sé que hay muchas formas, ¿verdad? Que hoy en día los hombres están tratando de cambiar las cosas que el Señor dejó establecidas, porque se basan en que si está en el Antiguo Testamento ya no aplica para hoy en día, pero el Antiguo Testamento nos sirve a nosotros como una sombra de lo que está ocurriendo hoy en día. Entonces la palabra de Dios se debe de utilizar completamente sin quitar ni agregar la palabra de Dios. Entonces muchos dicen, no, es que la mujer no tiene voz ni voto en la congregación, la mujer debe de mantenerse a un lado y la mujer fue diseñada para la cocina. Déjame decirte con todo respeto, la mujer no fue diseñada para la cocina. La mujer, al igual que el varón, fue creada para alabanza de su gloria, dice su palabra en Efesios. Entonces, como ayuda idónea, es importante que podamos entender ese diseño que Dios estableció. Ahora bien, quiero abrir esta puerta para poder comentar un poquito más y ampliarte esto del diseño de Dios, pero ya desde otro punto de vista. Yo ahorita me enfoqué más que todo en lo ministerial, para que quitarles el velo a las mujeres también, de que digan, no, pastora, pues qué bonito se mira, ¿verdad? Pero yo no puedo. No, si tu creador lo dice en la palabra, tú puedes hacerlo bajo autoridad, por supuesto. Te repito, no podemos quitar la autoridad que Dios dejó, porque entonces ya nos estaríamos saliendo del diseño original. Entonces, sigue con nosotros. Este tema lo vamos a seguir dando. Yo voy a tener invitadas también para que podamos aportar un poquito, ¿verdad?, de lo que ellas han podido experimentar en cuanto al diseño que Dios estableció para cada una de ellas. Dios nos hizo hermosas a todas, simplemente que, como dicen por ahí, ¿verdad?, a unas les hace falta más arreglo que otras, pero hoy en día
delante de Dios, delante de la presencia de Dios. La belleza más grande que nosotras las mujeres podemos tener es el temor a Jehová. Sigue con nosotras. El diseño de Dios para la mujer. Parte de ese diseño hermoso que Dios estableció para nosotras las mujeres es poder entender nuestra verdadera identidad y llamamiento en el Señor. Yo tengo una invitada, yo creo que tú ya la conoces. Te doy nuevamente la bienvenida, Luqui, Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Para que nuestras amigas y nuestras hermanas puedan captarnos un poquito mejor acerca del diseño que Dios estableció para nosotras. Yo meditaba en cuanto al diseño de Dios porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo para alabanza de su gloria. Entonces meditaba en esto porque qué importante es ver que la palabra nos dice también, ¿verdad?, de que en una casa hay vasos de barro, de oro, de plata, y nos deja ver que no todos los vasos son iguales. Y hoy en día el poder entender el diseño tiene que ver íntimamente con nuestra verdadera identidad. Hoy no sé si tú te das cuenta, pero yo me vine a propósito como tú. Porque es una manera de ejemplificar un poco más muchas veces que cuando nosotros no tenemos identidad, buscamos a quién parecernos, buscamos accesorios, cosas, ya sabes, como mujeres nos encanta arreglarnos, ¿verdad? La mayoría de mujeres, la mujer que diga que no le gusta arreglarse es de otro planeta. Entonces, me vine como tú para que pudiéramos ampliar un poquito esto, o sea, qué lindo es poder descubrir en la palabra que Dios nos creó distintas, que como cuando tú llegas a un jardín y te das cuenta de que hay una variedad de flores de diferente tipo, ¿verdad? Pero no porque son diferentes las hace unas inferiores o menores que la otra, o superiores, perdón. Entonces es importante que nosotros ampliemos un poquito más esto para que las mujeres puedan encontrar su propia identidad en el Señor. Me gustaría escucharte y que tú también pudieras aportar un poquito a lo que tú has visto, a lo que tú te has dado cuenta, ¿verdad? Que muchas mujeres hay de Dios, pero lamentablemente se desenfocan, ¿verdad? Ponen su mirada en las cosas vanas de este mundo y nuestra guía debe ser la palabra de Dios. Así como hay dones, Dios nos dio dones diversos a todos. Por ejemplo, tú, yo voy a hablar de ti, ¿verdad? Y tú hablas de mí si quieres. A mí me encanta cómo Dios te usa, te ha dado una facilidad de palabra, de exhortación. Cuando tú hablas a las mujeres, traes una activación poderosa, y yo a veces he dicho en mi corazón, ay, yo quisiera tener lo que ella tiene. Sin embargo, yo he entendido mi propósito y mi llamamiento es distinto, y la manera en que Dios me usa es distinta que la tuya. Entonces me gustaría que aportaras un poco de lo que tú has visto. Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, amadas hermanas. Este es un tiempo glorioso que Dios me permite compartir con mi amada pastora. Y pues es muy cierto lo que ella habla acerca de nosotras las mujeres. Somos muy problemáticas. Muchas veces ni nosotras mismas nos entendemos, no nos comprendemos y queremos que los demás lo hagan, ¿verdad? Es un castigo para los demás. Pero enfocándonos a lo que quiere compartir nuestra amada pastora, el diseño, el propósito de cada una de nosotras como mujeres, es que seamos alcanzadas, cada uno. Uno de los tropiezos más grandes es poner nuestra mirada en la forma en que el Señor utiliza a cada una de nuestras hermanas. Cada una de nuestras hermanas tiene diferentes formas de fungir en la palabra, en la obra de Dios. Entonces nosotras como hijas de Dios debemos de dirigir nuestra mirada hacia el plan y hacia el propósito divino que Dios ha trazado desde la predestinación para cada una de nosotras. No pretendamos parecernos o ser igual que la hermana. Yo no puedo ser igual que mi pastora, nunca. Mas sin embargo, pues el Señor ha puesto gracia en mi vida, como la ha puesto en mi amada pastora. Y así en cada una de ustedes, amadas hermanas, que el Señor nos utiliza. El punto es que muchas veces no miramos la gloria de Dios en nuestras vidas. No podemos desarrollar esa utilidad que el Señor ha puesto en nosotros, porque nosotras mismas ponemos limitantes, ¿verdad? En nuestra humanidad, en nuestros temores, en nuestra incapacidad. Eso nos limita, mas sin embargo, como hijas de Dios, nos ha dado un potencial grande para poder bendecir
en la obra del Señor. Cada una somos un vaso útil, así como las flores que mencionaba nuestra amada pastora. Todas tienen diferentes olores y los olores son agradables. Así cada una de nosotras podemos ser ese olor agradable al Señor de diferente manera, cada una, como nos presentemos, ¿verdad? No podemos llamar la atención del Señor con nuestra fachada, ¿verdad? Con nuestra forma de vernos. La atención que nosotros vamos a provocar en el Señor es cómo presentemos nuestro corazón, cómo nos presentemos delante de Él y cómo estemos dispuestas a servir. Amén. Es importantísimo ese punto que tú decías, Luqui, porque cuando tú entiendes tu verdadera identidad, tu corazón está dispuesto al Señor. Entonces, sea cual sea tu llamamiento, sea cual sea el don que Dios te haya dado, hay que usarlo con amor para el servicio de la iglesia del Señor. Recuerdo que un vaso sirve para guardar vino, para guardar leche, para guardar miel. Entonces, todas en nosotras hay una gracia, como tú decías, hay una unción, hay gozo del Señor en cada una de nosotras. Por lo tanto, tenemos que darlo al pueblo de Dios y poder aceptarnos a nosotras mismas y reconocer que Dios nos hizo únicas, que nos hizo hermosas en Él. Entonces, como mujeres te podemos aconsejar de que encuentres tu propia identidad, pero la vas a encontrar con el Señor. Esperamos, amigas y hermanas, que nos continúen viendo, ¿verdad? Y que se suscriban al canal. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta una próxima. Bendiciones.